Durante los últimos años se está viendo cómo está habiendo un gran auge dentro de lo que sería la inversión en España, sobre todo la inversión retail, por el tema de las cuentas remuneradas. Han aparecido diversos neobancos que están intentando ganarse cuota de mercado frente a lo que sería la banca tradicional y te están ofreciendo pues unas determinadas cuentas remuneradas con tipos más o menos altos, al 2 o al 3%, con el objetivo de atraer clientela. Ahora bien, a la hora de intentar entender si eso te beneficia o te puede llegar a perjudicar en relación a otros productos, tienes que tener en cuenta muchas cosas más. Y realmente, si tú lo que vas a ir es a invertir en base a lo que lees en diarios financieros, tipo, pues lo que vamos a ver ahora mismo, al final son promociones un poco pagadas, ¿no? Entonces, realmente no estás yendo a un medio independiente y te estás informando con lo que sería lo mejor para ti. Eso no es lo que ocurre en este tipo de casos y para eso pues tienes que irte a pues medios algo más independientes, como por ejemplo lo que sería este canal, que al final pues somos totalmente independientes y tenemos los conocimientos pues porque somos asesores certificados en tema de materias de inversión y de planificación financiera. Entonces lo que vamos a ver en el vídeo de hoy es por qué al final en algunos casos las cuentas remuneradas no es algo que tengamos que utilizar, ¿no? Sí que es cierto que al final, pues si se hace con poco capital o se puede hacer con algo que no sea demasiado grande, con el dinero que tengas para uso diario, pues puede llegar a ser algo beneficioso, pero lo que vas a ganar en esos casos va a ser muy poco, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, mejor no ganar algo a no ganar nada, pero bueno, al final siempre en este tipo de diarios pues se dan unas cuentas remuneradas sin comisiones en julio de 2026 donde pues en Trade Republic te están dando una rentabilidad del 3,40% TAE, en Indexa te están dando una rentabilidad de 1,50% TAE, en Nordax Bank te están dando una rentabilidad del 2,07 TAE, yo no sé qué banco es Nordax Bank, luego Bank Inter te está dando un 2,5 si te traes la nómina, un saldo hasta 100.000 euros. Entonces, realmente si tú quieres tener 100.000 euros parados en una cuenta remunerada, no deberías de tenerlos. O sea, para eso deberías de tener un fondo de inversión. Y más que nada es por el efecto que pueda tener esto en tu declaración de la renta. Al final, cuando tú estás utilizando una cuenta remunerada, lo que está ocurriendo es que te están generando un flujo de entrada, un flujo positivo de intereses por acreedores, ¿no? Entonces tú cobras dinero por ceder ese capital al banco. Y eso entra de lo que sería dentro de los rendimientos de capital mobiliario. Entonces hay que tener en cuenta que si tú, por ejemplo, tienes esos 100.000 euros aparcados en una cuenta remunerada por el tiempo que sea, porque vas a utilizarlo en algún futuro, porque dentro de 3 meses te quieres dar la entrada a una casa y quieres tener algo seguro. Pues en este tipo de casos tú vas a tener un flujo de caja, de entrada, de ahorro, un flujo de rendimiento de capital mobiliario, donde te están pagando intereses y esto te va a comer los primeros tramos que pues vas a tener un 19% de pagar de intereses en tu declaración de la renta. Entonces, el primer tramo te lo va a comer prácticamente con lo que parte del primer tramo, ¿no? Porque, bueno, al final, si metes 100.000 euros en una cuenta remunerada al 3, pues te va a estar dando 3.000 euros, ¿no? Entonces, parte de ese 19% ya te lo estás comiendo simplemente por tener dinero parado. Y realmente el objetivo de utilizar fondos y de no utilizar cuentas remuneradas es que cuando hablamos de fondos de inversión hay muchas clases. No tenemos que pensar que un fondo de inversión es riesgoso por el hecho de llamarse fondo de inversión. Fondo de inversión puedes invertir en renta fija, puedes invertir en monetarios que son renta fija de corto plazo y esto no te va a generar lo que sería ese flujo de entrada porque solo lo vas a declarar en el momento en el que vendas ese fondo de inversión. Entonces imagínate, ponte en un caso en el que vas a dar la entrada a un piso y estás decidiendo dónde meter pues 40.000 o 60.000 euros que tengas, si en una cuenta remunerada o si en un fondo de inversión monetario a corto plazo que prácticamente actúa como una cuenta remunerada
porque va a estar invirtiendo en títulos de deuda a muy corto plazo, como por ejemplo letras del Tesoro. Entonces, en este tipo de casos, tú lo que vas a tener es la diferencia de tenerlo en un fondo de inversión y tener la facilidad de decidir si lo vas a sacar o no para declararte esos ingresos, en el caso de que realmente pues, lo vayas a necesitar, o por otro lado, tenerlo en una cuenta remunerada que siempre sí o sí vas a tener que pagar intereses por esos impuestos que te van a pagar, y generalmente pues también te pueden retener en el caso en el que pues seas residente español, te van a tener que retener un 19% en cada declaración de interés, en cada pago de intereses que te hagan. Entonces ya estás pagando los intereses ahí. Es que es cierto que luego como te retienen en el origen, pues no genera un efecto latente en lo que sería en la declaración de la renta. Pero me entendéis que al final cuando tenemos ese dinero parado en cuentas remuneradas, lo que estamos haciendo es comernos el primer tramo. Y realmente este tramo lo puedes tener para inversiones en acciones o inversiones de renta variable que te puedan llegar a dar más por el dinero que estés invirtiendo, con menos dinero. Entonces, hay que tener muy en cuenta lo que serían esos flujos para determinar si realmente es lo que deberíamos de hacer con nuestro dinero. Porque si lo que queremos hacer es tener un fondo de emergencia, ese fondo de emergencia principalmente lo podemos tener en lo que sería un fondo de inversión monetario, de títulos de deuda, renta fija a corto plazo, especialmente la pública, y en estos casos pues podremos tener un poco más de flexibilidad a la hora de decir, vale, ¿necesito el dinero? Entonces si lo necesito, si lo sé que lo necesito, lo que hago es rescatarlo. Y en ese momento pago intereses, ¿no? Pago impuestos por los intereses. Pero si no lo necesito, pues ya puedo decidir, oye, ahora mismo, después de haber estado 3 meses ahorrando, tengo este dinero, voy a ver si busco otros fondos de inversión para, en vez de vender ese fondo de inversión, traspasarlo, ¿no? Y una vez lo traspasemos, pues no declaramos ese ingreso, porque lo estamos moviendo de un fondo a otro y tenemos ese diferimiento fiscal que nos beneficia en España, y en ese caso pues podremos usar de manera mucho más eficiente lo que sería el dinero y en términos de declaración de impuestos a la hora de gestionarlo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Ya sabéis que en haciendoucha.com tenéis todo este contenido de forma gratuita y también algunos posts en nuestra en nuestra página web, algunas entradas donde desarrollamos un poco más todo esto que os estamos comentando. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Un saludo.